Continuando con el estudio del campo vectorial, veamos un par de fórmulas que son muy importantes en el desarrollo de problemas relativos a estos campos. Bien, vamos a decir lo siguiente: sea que el contorno cerrado L es plano. ¿A qué nos referimos con que sea plano? De que se encuentra en un plano, justamente. Digamos de que tenemos X, Y, Z. Tenemos X, Y, Z. Y este contorno está en un plano, por ejemplo, que se encuentra en el plano XY. ¿Está claro? Y la región delimitada por el contorno L, vamos a denominarla sigma, es decir, esta región es sigma. Todo está en un plano, vuelvo a repetir, digamos en el plano XY. XY simplemente es por facilidad. Luego vamos a decir lo siguiente: sea el campo vectorial plano paralelo, o como hemos dicho, simplemente plano A. Es decir, el campo vectorial con el cual vamos a trabajar es un P de XY, E de X, más Q de XY, E de Y. ¿Por qué tomo P y Q y no tomo R? Porque estamos trabajando un plano y vamos a tomar el campo vectorial en el mismo plano en el cual está definido L. Si es que L estuviese definido en algún campo, digamos así, oblicuo, entonces podríamos igual tomar este en ese plano oblicuo, y siempre podremos hacer una transformación de coordenadas, una rotación, de tal manera que lleguemos a que el plano oblicuo coincide con el plano XY. Entonces no perdemos ninguna generalidad en asumir estas consideraciones. Aquí es evidente que P y Q son funciones continuas. ¿Está bien? Voy a colocarlo aquí. P, Q, funciones continuas junto a sus primeras derivadas. Junto a sus primeras derivadas. Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos por el momento. En este caso, nosotros tenemos que la circulación por ese contorno L de esta función va a ser igual a la integral doble por esta región sigma de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y de D sigma. Entonces fíjense que es P, E, X, Q, E, Y, y esto lo derivo con respecto a Y, y esto lo derivo con respecto a X, derivadas parciales. Entonces se transforma de esa manera. Esta, jóvenes, es la que se conoce como la fórmula de Green.
comúnmente solamente de Green, pero también de Green-Ostrogradski. Ostrogradski fue un matemático ruso que hizo muchos avances en lo que es la mecánica clásica, teórica, y muchos de estos cálculos justamente salen a partir de sus trabajos. Muy bien. Jóvenes, entonces, nosotros en el caso de un campo plano paralelo, podemos simplemente utilizar esta fórmula y en vez de calcular una integral de línea, pasamos a calcular una integral doble por esta región sigma. ¿Está bien? Una integral doble por esa región sigma. Muy bien. Brevemente vamos a ver de cómo es que demostramos esta fórmula. Para eso, en primer lugar, asumimos que la región sigma es, vamos a llamar así, es correcta. ¿Qué significa que sea correcta? Correcta significa que si yo tengo esta región sigma y la atravieso con líneas, solamente se intersecta en dos puntos. Cualquier línea que atraviese esta región intersecta en dos puntos. Si es así, entonces es correcta. Jóvenes, díganme, ¿esta línea que acabo de dibujar es correcta o no es correcta? Es correcto. Fíjense en lo siguiente. Si yo trazo una línea por acá, le está atravesando en 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces, esta no es una región correcta. ¿Está entendido, jóvenes? Una región es correcta solamente si es que cualquier línea que yo trazo la atraviesa solo en dos puntos. ¿Está bien? Solo en dos puntos. En este caso no es correcta. En términos generales no necesitamos de que sea correcta, pero nos facilita la demostración. ¿Está claro? Nos facilita la demostración. Entonces, vamos a asumir de que es correcta. Si asumimos que es correcta, nosotros vamos a dibujar nuestro plano XY, porque es en un plano, no necesitamos todo. Y vamos a decir de que está definida de la siguiente manera. A ver. La región verde, lo que está en verde, es nuestra región. ¿Está claro? Entonces, vamos a decir de que tiene esa forma. Está entre dos puntos. Vamos a decir de que este es el punto A, B. Aquí tengo un A1, B1. Aquí en la parte de arriba yo tengo que esta es una función y. Puedo ponerla como una función de x, phi de x, y aquí tengo y psi de x. Entonces vamos a asumir que es correcta. Jóvenes, esto que está aquí es solamente un ejemplo, no tiene nada que ver con nuestra demostración. ¿Está claro? Esto es simplemente para
explicar qué significa que una región sea correcta. Muy bien, entonces nosotros tenemos de que la región sigma, esta es nuestra región sigma, está delimitada por estas dos funciones y estas dos líneas. Siempre vamos, el hecho de que sea correcta, nosotros vamos a poder dividir cualquier región de esta forma. ¿Está bien? Cualquier región de esta forma. Entonces, como lo que queremos demostrar es esto, vamos a calcular esta integral. Entonces calculemos la integral doble por la región sigma de la derivada parcial de p con respecto a y de d sigma. Entonces, de acuerdo a las reglas de cálculo de la integral doble, nosotros vamos a tener de que esta es la integral doble de sigma derivada de p con respecto a y de sigma es igual a la integral, vamos a decir de que aquí estamos yendo desde un valor a hasta un valor b. El x va desde a hasta b, el y va desde psi de x hasta phi de x, y aquí tenemos la derivada de p con respecto a y de dy de dx. Aquí nosotros integramos esta parte interna primero y tenemos la integral desde a hasta b, aquí vamos a tenerlo así, p x, y, porque es de dy, esto evaluado en y igual a psi de x y en y igual a phi de x de dx. Esto va a ser igual a lo siguiente: integral desde a hasta b, p de x, un momentito, sí, p de x, coma, y de dx, menos integral desde a hasta b, p de x, y de dx. Entonces, esta es nuestra ecuación 1, a esta le vamos a denominar 2. Esto es lo que nosotros tenemos aquí. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Profesor, para la definición de regiones correctas, debe ser, esa región sigma debe ser plana. Estamos trabajando en una región plana. Nosotros sí, ahorita estamos trabajando en una región plana, esa es la idea. Más adelante esto se generaliza. El hecho de que sea correcto nos conviene utilizarlo para poder hacer la definición, porque fíjense acá. Acá nosotros es algo que no es correcta, pero podemos dividirlo en regiones que sí lo son. ¿Está claro? O sea, podemos nosotros, y así no sea plano, podemos dividirlo siempre en regiones y en volúmenes que sí lo son. No sé si eso aclara la consulta o la duda que tienes. ¿Se puede decir que una superficie curva es correcta o no es correcta? Claro, imagínense, por ejemplo, definitivamente una esfera es correcta, está claro, porque por cualquier línea que yo trazo simplemente choca en dos puntos. Ahora imagínense una especie de sombrero mexicano, algo que sea así. Algo que sea así, ¿no? Entonces aquí tiene algo ahí. Entonces yo trazo una línea y esta línea va a cruzarlo en varios puntos. ¿Está claro? Profesor, Sí, dígame. pero en el caso de la esfera, la línea tangente no cortaría en un punto. Ya, es cualquier línea que lo atraviesa. Aquí también una tangente va a cortar un punto. Cualquier línea que lo atraviesa, que atraviesa la región. ¿Está bien?
Bien, continuemos en todo caso. Profesor, Sí, disculpe. dígame. Entonces, si tenemos un contorno que no es correcto, podemos hacer por tramos de modo que sí sea correcto. Así es, efectivamente. Esa es la idea de hacerlo de esta forma. O sea, podemos particionarlo de tal forma que termine siendo un contorno correcto. Y como la integral, estamos calculando integrales, es un operador lineal, la integral total va a ser igual a la suma de estas integrales. ¿Está bien? Entonces no perdemos generalidad en asumir esto. Simplemente nos es más cómodo. Muy bien, entonces tenemos nosotros esta integral. Cada una de estas integrales es una integral curvilínea. ¿Está bien? Es una integral curvilínea. Entonces, la integral a, b, voy a escribir solamente una, p phi de x de dx es igual a la integral curvilínea de p x y de dx tomado por la curva AB. ¿Está bien? Tomada por la curva AB, que va desde A hasta B. ¿Eso está claro, jóvenes? Es como hemos visto justamente la definición de integral curvilínea antes. Si yo calculo la integral de p, x, y de dx a lo largo de la curva AB, o esta A1, B1, en todo caso este es A1, B1, A1, B1, A1, B1. Entonces, donde yo veo y, voy a colocar su expresión en términos de la curva. Ahora, entonces esto es igual a esto va a ser igual a lo largo de la curva AB. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Por lo tanto, simplemente para remarcar, integral AB p x, phi x de dx es igual a la integral desde A hasta B p x y de dx. De la misma manera, este es un momentito, este es A1, B1. De la misma manera, nosotros vamos a tener aquí, en lugar de vamos a tener aquí sí, a ver. Entonces nosotros tenemos esto. Por lo tanto, la integral por la región sigma de la derivada de p con respecto a y de d sigma es igual a la integral de a, b, p, x, y de dx menos integral a... Un momentito, mi gráfica lo he hecho al revés. Sí, es a1, b1, a, b, p, x, y de dx. Ahora, notemos lo siguiente. Tenemos que es esta integral menos esta integral, ¿correcto? Entonces, al tener nosotros esta integral menos esta integral, nos falta la integral por estas líneas. Pero a lo largo de estas líneas
la integral con respecto a x es 0, porque no cambia. ¿Está bien? Porque no cambia. Entonces nosotros podemos escribir lo siguiente. Dado que las integrales a lo largo de A1 y B1 son nulas, podemos escribir lo siguiente: que la integral por la región sigma de la derivada parcial de P con respecto a Y de sigma, esto es igual a la integral de A1 B1 P x y de dx menos, a ver, voy a grabar esto, es importante. Tenemos A1 a B1, después tenemos de B1 a B. Está bien, de B1 a B, como está disminuyendo, vamos a tener aquí la integral B1 a B. En todo caso es más Px de dx o Px y de dx de B a A. ¿Está bien? De B a A. Vamos a tener menos la integral de B a A, entonces integral de A a B, Px de dx xy de dx, y vamos a tener nosotros de A a B, integral desde A a 1 Px y de dx. Y esto no es otra cosa que la suma de todos estos integrales, por lo cual esto va a ser igual a menos la integral a lo largo del contorno L de P de dx. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Bien, entonces de esta forma hemos demostrado que esta parte es igual a esta tomado con signo contrario. ¿Está bien? De manera análoga, para nuestra integral sigma derivada de q con respecto a x de y, esto va a ser igual a la integral a lo largo de L q de y. Entonces, disculpen, este es de sigma. Entonces, de esa forma ya queda demostrada la fórmula de Green. Queda demostrada la fórmula de Green. Y para culminar esto, nosotros vamos a ver lo siguiente. Generalizando, la fórmula de Green para el caso que L no sea plano. ¿Está bien? Para el caso de que L no sea plano y
A arbitrario, es decir, A tampoco es plano, se obtiene la que nosotros conocemos como la fórmula de Green, o la fórmula, disculpen, de Stokes, que es lo siguiente. La integral por el contorno L de P de dx más Q de dy más R de dz es igual a la integral por la región S, donde S es la superficie que envuelve, de aquí vamos a tener la derivada de R con respecto a Y menos la derivada de Q con respecto a Z coseno de alfa más la derivada de P con respecto a Z menos la derivada de R con respecto a X coseno de beta más la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y coseno de gamma de ds. Entonces de esta forma, esta es la fórmula de Stokes. ¿Cómo se obtiene? Ya asumiendo L ya no plano, sino L pues es tridimensional. 1. Respondiendo a un poco las preguntas que hicieron antes. Si es que la región no es correcta, por ejemplo tiene esta forma, nosotros siempre vamos a poder dividirla en regiones que sean correctas. Digamos, aquí tomamos una división aquí y entonces esta región es correcta y esta región es correcta. Entonces siempre vamos a poder llegar a la misma conclusión. Y lo que se obtiene cuando la región, el contorno L no es plano para llegar aquí, también se hace realizando proyecciones sobre cada uno de los ejes. Entonces, a proyectar sobre cada uno de los ejes se logra demostrar esta fórmula de Stokes. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, a manera de ejemplo, muy rápidamente, trabajando con el mismo campo de velocidades, B, que era igual a ver, un momentito, cambio de velocidades era, disculpen jóvenes, era menos omega y e sub x más omega x e sub y. Trabajando con este campo de velocidades, nosotros podemos llegar al mismo resultado utilizando, en este caso, la fórmula de Green. Entonces tenemos la integral a lo largo de LA de DL va a ser igual a la integral menos omega y de dx más omega x de dy. Entonces, ¿de qué forma aplicamos en este caso la fórmula de Green? L A de DL, esto va a ser igual. Fíjense, tenemos que aplicar solamente esta parte. En este caso el coseno director es 1 porque está en un solo plano. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que esto es igual a la integral de superficie de la derivada de omega x
con respecto a x menos la derivada de menos omega y con respecto a y de ds. Esto va a ser igual, esta derivada es omega, esta derivada es omega, cambia el signo, entonces tenemos 2 veces omega integral con respecto a s de ds, que es igual a 2 omega s, que es el mismo resultado que obtuvimos anteriormente. Entonces, la fórmula de Green nos sirve para obtener también la circulación. Esto en el caso plano, y si ya es un contorno arbitrario en el espacio, un campo que no es plano, nosotros aplicamos la fórmula de Stokes. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, en la parte azul de la integral de ahí es A es producto escalar con diferencial de L. Sí, es producto escalar. Y estoy trabajando con B, este debe ser B. Es un producto escalar, sí. Entonces el diferencial de L también, digamos, es un vector. Claro, el diferencial de L es igual a d de x, x más d de y, y. Eso es lo que tenemos. Profesor, Sí, dígame. los ángulos son entre la tangente a la curva y el campo A, ¿verdad? Esto es la normal a la superficie. La normal a la superficie. O sea, es decir, yo tengo... Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nosotros ya el caso tridimensional. Y en este caso tridimensional nosotros vamos a asumir de que el contorno está en el espacio, ¿está claro? Entonces digamos que viene así el contorno. Disculpen, es algo así, viene algo así. Digamos, dobla aquí, viene, sigue y viene algo así, ¿está bien? Es decir, esta es como una hoja doblada. Entonces, en este caso, lo que nosotros solemos hacer, digamos que aquí tengo un S1 y este es un S2. Entonces, esto es si es que no es correcto, ¿está bien? Está en el espacio y no es correcto. Aquí también puedo particionarlo de la misma forma. Ahora, trabajemos con alguno de estos. Esta tiene una normal n. Entonces, estos cosenos directores son los ángulos que forma n con los ejes coordenados. Alfa es el ángulo que forma con el eje X, beta con el eje y gamma con el eje Z. ¿Está claro? El coseno directo, la normal a la superficie. ¿Está entendido? Profesor, ¿también se pueden trabajar con una sola superficie? Claro, o sea, puede ser una sola superficie o pueden ser varias dependiendo de la forma que tiene el contorno. Aquí yo estoy dibujando un contorno que está como doblado. Este contorno no es correcto, al igual que este, porque si yo trazo una línea, va a cortar en 2 puntos a la superficie, ¿está claro? No es correcto, entonces lo particiono para hacerlo correcto y trabajo con este independientemente con esto y el resultado después lo sumo. ¿Está claro? Profesor, disculpe, la relación entre los cosenos directores y la normal, ¿cuál era? Digamos que esta es la normal
entonces tenemos que este ángulo es alfa, este es x, y, z, este ángulo es beta y este ángulo es gamma. ¿Está claro? La expresión concreta o cómo depende esto a lo largo de cómo se mueve por la superficie, eso ya depende del problema específico. No les puedo dar más. Bien, jóvenes, ¿sí quedó claro? Profesor, se analiza en la hoja de papel doblada, se analiza la normal en toda la superficie, en S1 y S2. La normal, o sea, estos ángulos no son constantes, varían dependiendo de dónde está. Si estoy en esta misma región, por aquí yo tengo otro n, por acá yo tengo otro n, ¿está claro? Los ángulos varían, entonces igual como varían, sigue variando a medida que voy avanzando por acá. Ya ese es un análisis que se hace con el problema específico, ¿está claro? Pero también recorre el reverso de la hoja o solamente se escoge una región. A ver, eso sí es importante. Los contornos hemos dicho de que son orientados, entonces yo elijo una dirección de giro, ¿está claro? A lo largo del contorno. Entonces, en esa dirección de giro a lo largo del contorno, normalmente, si yo considero de que esto es positivo, la orientación positiva tiene aquella que mantiene esta dirección de giro. ¿Está claro? Es decir, la normal, en este caso, en este problema, se toma de estos puntos, se toma, por ejemplo, hacia abajo. No se, o sea, se toman del mismo lado. ¿Está claro? Muy bien, jóvenes. Ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.